El conserje le dijo a la millonaria en silla de ruedas: «Voy a ayudarte a vivir de nuevo». Ella se rió y... Una tarde cálida cubría los cielos de San Miguel de Allende, cuando el silencio de una enorme mansión fue interrumpido por el sonido suave de una silla de ruedas deslizándose sobre el mármol. En medio del jardín lleno de bugambilias, una mujer elegante, de mirada altiva y rostro cansado, observaba con impaciencia a su nuevo empleado, un conserje de modales humildes y sonrisa tranquila. Él la miró sin miedo y dijo algo que nadie se había atrevido a decirle en años: «Voy a ayudarte a vivir de nuevo». Ella soltó una risa irónica, segura de que esas palabras eran solo otra promesa vacía. Pero no imaginaba que esa frase cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Durante los próximos meses, entre las calles coloridas y las plazas llenas de música del corazón de México, la mujer descubriría que no todo el poder ni el dinero del mundo podían devolverle la libertad que había perdido. Y que, a veces, un extraño con el alma limpia puede enseñarte a sentir, a reír y a mirar el mundo desde otra perspectiva. Lo que empezó como una relación de trabajo se convertiría en una historia de transformación, de redención y de amor verdadero, donde cada día sería una nueva oportunidad para volver a empezar. Antes de comenzar esta historia, te invito a dejar tu me gusta, comentar desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video y suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo de esta emocionante historia de segundas oportunidades y corazones que vuelven a latir. El sol de la tarde caía con un tono dorado sobre los jardines de la antigua hacienda en San Miguel de Allende. Las bugambilias colgaban desde los balcones, derramando su color fucsia sobre los muros de piedra que alguna vez habían visto fiestas, risas y música. Pero ahora, aquel lugar era un silencio interminable, un eco del pasado de una mujer que alguna vez había sido la reina de todo lo que la rodeaba. La silla de ruedas se detuvo junto a la fuente. El agua corría con un murmullo suave, pero la mujer que la observaba no sentía nada. Ni el sonido, ni el viento, ni el aroma de las flores lograban atravesar la barrera que había levantado a su alrededor. Llevaba un vestido de lino beige, elegante pero apagado, como su mirada. Desde su accidente, cada día era igual al anterior: desayuno sin sabor, silencio en las habitaciones, la misma rutina con sus empleados que la trataban más como un mueble que como una persona. Aquel día, sin embargo, algo distinto iba a romper la monotonía. Su nueva contratación había llegado temprano, con la ropa limpia pero gastada y una energía que contrastaba con el aire pesado del lugar. Era el nuevo conserje, un hombre de mirada firme y voz tranquila, acostumbrado a trabajar en silencio, pero no a bajar la cabeza ante nadie. Había sido contratado casi por casualidad, recomendado por un jardinero del pueblo que juraba que era el más responsable que existía. Mientras limpiaba la fuente, el hombre notó la forma en que la mujer lo observaba. No era curiosidad, era juicio. Como si intentara descubrir si era digno de pisar sus jardines. Pero él no se intimidó. Le ofreció una sonrisa breve y continuó su trabajo, removiendo hojas secas, puliendo el mármol, sin perder el ritmo. Ella, aburrida de verlo trabajar, decidió probarlo. Preguntó con tono frío si sabía quién era ella. Él levantó la vista y respondió que sí, pero que eso no tenía importancia, porque los títulos no sirven cuando el alma está cansada. La frase la irritó. Nadie hablaba así con ella. Intentó ignorarlo, pero él continuó: «Sé que ha pasado mucho tiempo sola. Sé que no es fácil estar donde está, pero voy a ayudarla a vivir de nuevo». La mujer soltó una carcajada incrédula. Su risa sonó vacía, como un eco que no encontraba pared donde rebotar. Hacía años que nadie le hablaba con tanta sinceridad. Lo observó con una mezcla de burla y curiosidad. Preguntó qué sabía él sobrevivir. Él respondió que no mucho, pero que todos los días lo intentaba. Esa simple conversación quedó flotando en el aire como una semilla invisible. No lo sabía todavía, pero algo dentro de ella había cambiado. No era esperanza, era molestia. Molestia porque ese hombre, un empleado más, se había atrevido a ver lo que los demás evitaban mirar: su vacío. Durante los días siguientes, él se mantuvo en su rutina. Regaba las plantas, limpiaba los pasillos, reparaba lo que otros habían dejado abandonado. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían quedarse grabadas. Ella empezó a observarlo desde la distancia. Había algo extraño en su forma de moverse, como si cada acción tuviera un propósito. No era solo un conserje, parecía alguien que realmente veía belleza en las cosas pequeñas. Una mañana, mientras recorría el jardín en su silla, le encontró restaurando una vieja banca de madera. Él levantó la vista y le ofreció un saludo. Ella, sin entender por qué, se detuvo. Él le dijo que esa banca tenía potencial, que la madera aún respiraba.
Ella lo miró confundida. Él le pidió permiso para mostrarle algo. La llevó hasta una pared al fondo del jardín, cubierta de enredaderas. Retiró con cuidado algunas ramas y reveló una puerta de madera sellada. Le explicó que detrás de esa puerta había una pequeña habitación que nadie usaba desde hacía años. Ella frunció el ceño. No recordaba esa parte de la casa. Pidió que la abriera. El chirrido de la cerradura antigua resonó como un suspiro del pasado. Cuando la puerta se abrió, el polvo y el olor a aceite viejo la golpearon. Dentro había lienzos cubiertos, pinceles secos, una paleta con restos de pintura endurecida. Era su antiguo estudio de arte, cerrado desde el accidente. Su respiración se agitó. Por un momento, todo volvió, las tardes de luz, el olor de la pintura fresca, el sonido de su risa mientras creaba algo con las manos. Pero luego la realidad la golpeó. Miró sus brazos, sus piernas inmóviles. Aquello ya no era posible. Sin decir una palabra, ordenó cerrar la puerta. El conserje obedeció, pero antes de hacerlo dijo suavemente: a veces, las cosas que guardamos son las que más nos piden ser encontradas. Esa noche no pudo dormir. En su mente, la imagen del estudio la perseguía. Recordaba cómo la luz entraba por las ventanas y cómo sentía el mundo entre sus dedos al pintar. Despertó temprano, algo que no hacía desde hacía meses. Desde su ventana, vio al conserje trabajando en el jardín y sintió un impulso extraño, curiosidad. Al mediodía, lo llamó. Le preguntó por qué había abierto esa puerta. Él respondió que no creía en cerrar cosas que pueden volver a florecer. Ella lo miró largo rato, sin saber qué decir. Entonces, con voz baja, le pidió que limpiara el estudio. Él aceptó, pero solo si ella prometía entrar cuando estuviera listo. Ella no respondió, pero su silencio fue suficiente. Durante 3 días, el conserje se dedicó a limpiar el lugar. Quitó telarañas, desempolvó los lienzos, limpió los vidrios. A cada paso, el olor del aceite y la pintura volvía a llenar el aire. El cuarto recobró vida. Cuando terminó, la llevó hasta allí. Ella, al entrar, sintió un nudo en la garganta. Todo estaba como antes, solo que ahora era distinto. Tomó un pincel con la mano temblorosa. No pudo sostenerlo bien. Sus dedos parecían olvidar cómo hacerlo. La frustración la invadió. Quiso tirar todo, pero él se acercó y le dijo que podía hacerlo de otro modo, a su ritmo. Ella no entendía cómo, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo mandó callar. El atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas cuando una pequeña mancha de color apareció sobre el lienzo. No era una gran obra, ni siquiera una figura reconocible, pero era su primer trazo en años. Se quedó mirándolo largo rato. Algo dentro de ella se quebró, pero no en dolor, sino en alivio. Esa noche, al cerrar los ojos, comprendió que quizá aquel hombre no estaba tan equivocado. Tal vez sí podía aprender a vivir de nuevo. El amanecer bañaba la hacienda con una luz dorada. Las ventanas del estudio, que habían estado cerradas por años, ahora dejaban pasar los rayos del sol que caían sobre los lienzos limpios. El aire olía a aceite de linaza y a flores del jardín, una mezcla nueva que llenaba el espacio con algo que ella no reconocía del todo: esperanza. La millonaria observaba desde la entrada, sin atreverse a avanzar más allá del umbral. Tenía miedo de volver a sentir lo que tanto había evitado, el deseo de vivir. El conserje estaba dentro, limpiando los pinceles y acomodando las pinturas que había encontrado en una bodega olvidada. Su presencia llenaba la habitación con una calma extraña. No hablaba mucho, solo trabajaba con una serenidad que la desconcertaba. Ella lo observaba en silencio, analizando cada movimiento, preguntándose cómo alguien con tan poco podía parecer tan en paz. Finalmente se acercó y preguntó, casi sin mirarlo, por qué hacía tanto esfuerzo por un cuarto que no le pertenecía. Él levantó la mirada y respondió que las cosas hermosas no necesitan ser de uno para ser cuidadas. La respuesta la dejó sin palabras. Ella giró la silla y se fue sin decir nada, pero por dentro algo se movió. Durante los siguientes días, el estudio se convirtió en su nuevo refugio. No para pintar, al menos no todavía, sino para observar. Pasaba las tardes mirando cómo el polvo bailaba con la luz, recordando el sonido del pincel sobre el lienzo. El conserje, siempre respetuoso, se limitaba a estar cerca, arreglando el jardín o reparando los marcos antiguos que encontraba por ahí. Su presencia se volvió habitual, casi necesaria. Una tarde, él apareció con un pequeño caballete hecho a mano. Le explicó que lo había construido con madera vieja de la hacienda, adaptado para que ella pudiera usarlo desde su silla. Lo colocó frente a la ventana,
donde la luz era más cálida. Ella, sorprendida por el gesto, fingió indiferencia. Pero cuando él se fue, se quedó mirándolo por largo rato, pasando los dedos sobre la madera pulida. Esa noche, mientras la hacienda dormía, algo dentro de ella despertó. Soñó que pintaba, que los colores se mezclaban entre sus manos, que la vida volvía a tener sentido. Al despertar, sintió una ansiedad que no recordaba. Buscó el caballete con la mirada. Estaba ahí, esperándola. Tomó un pincel. Su mano tembló, pero no lo soltó. El primer trazo fue torpe, apenas una línea sin forma. Sin embargo, cuando la pintura tocó la tela, algo cambió. No era solo color, era una sensación que había olvidado, la conexión entre su mente, su cuerpo y el mundo. Pintó hasta que la luz del día se desvaneció. Cuando el conserje llegó para cerrar las ventanas, se detuvo al verla. Ella, sin mirarlo, dijo simplemente que el lienzo estaba mal. Él se acercó, observó la mancha de color y respondió que a veces lo imperfecto es lo que más vida tiene. Ella quiso replicar, pero no pudo. Por primera vez, sintió que alguien la entendía sin compasión. Los días pasaron y el estudio se llenó de colores. Sus pinceladas eran irregulares, pero llenas de emoción. El conserje, sin intervenir, se encargaba de preparar el espacio cada mañana, traía flores frescas, abría las cortinas, limpiaba las paletas. Un día, mientras él barría el piso, ella le preguntó su nombre. Hasta entonces, no lo había hecho. Él sonrió, sorprendido, y respondió. Ella repitió el nombre en voz baja, como si saboreara una palabra nueva. Desde ese día, comenzó a llamarlo con un tono menos frío. Una mañana, él llegó con un ramo de girasoles del mercado. Dijo que las flores eran como el sol, siempre encontraban la forma de girar hacia la luz. Ella los colocó junto a la ventana. Fue un gesto pequeño, pero marcó un cambio profundo. El estudio ya no era un lugar de recuerdos, sino de nuevas posibilidades. Sin embargo, no todo era calma. Dentro de la hacienda, los rumores comenzaron a circular. Algunos empleados antiguos empezaron a murmurar que la señora se estaba dejando influenciar demasiado por el conserje. Una de sus asistentes, que llevaba años manipulando su rutina, se sintió amenazada. Temía perder su poder sobre ella y decidió sembrar dudas. Comentó que el hombre se aprovechaba de su fragilidad, que buscaba algo más que trabajo. Un día, mientras la millonaria pintaba, la asistente le habló al oído con un tono de falsa preocupación. Le dijo que debía tener cuidado, que no todos los hombres son lo que parecen. Ella escuchó, sin responder, pero esas palabras quedaron flotando. Esa noche, su mente volvió a llenarse de sombras. Recordó traiciones pasadas, personas que se habían acercado solo por interés. Cuando el conserje entró al estudio la mañana siguiente, ella lo recibió con frialdad. Él lo notó de inmediato. Preguntó si algo estaba mal, pero ella evitó su mirada. Le pidió que se limitara a su trabajo, que no se involucrara más en sus asuntos. Él asintió, dolido, y se retiró sin una palabra. Los días siguientes, el estudio permaneció cerrado. El silencio volvió a la hacienda, pero ahora se sentía diferente, más pesado. La mujer intentó retomar su rutina de antes, pero no pudo. Todo lo que antes le parecía suficiente ahora le resultaba vacío. Se descubrió esperando el sonido de los pasos del conserje, el murmullo de su voz en el jardín, el aroma del café que solía preparar por las mañanas. Pasó una semana antes de que decidiera buscarlo. Fue al jardín y lo encontró limpiando la fuente, la misma donde se habían visto por primera vez. Se acercó lentamente y lo observó en silencio. Él no la miró, siguió trabajando. Entonces ella habló, con voz baja pero firme. Le pidió disculpas. Le dijo que había permitido que otros sembraran dudas donde solo había gratitud. Él se detuvo, levantó la vista y sonrió con suavidad. Dijo que no hacía falta disculpas, porque a veces el miedo es más fuerte que la razón. Ella se quedó mirándolo, sin saber qué decir. En ese instante comprendió algo importante, él no buscaba nada de ella. Su ayuda no venía del interés, sino de una bondad sincera que no estaba acostumbrada a recibir. A partir de ese día, todo cambió. El estudio volvió a abrirse, y junto con él, su corazón. Pero algo nuevo empezó a nacer también, una conexión que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. No era amor todavía, pero tampoco era amistad. Era un reconocimiento silencioso, un lazo tejido con respeto, admiración y esa chispa que solo surge cuando dos almas rotas se encuentran en el momento justo. En los meses siguientes,
El conserje comenzó a acompañarla al mercado los sábados por la mañana. Al principio iba solo para ayudarla a moverse, pero pronto descubrieron que ambos disfrutaban de los paseos. Ella observaba las calles llenas de colores, el olor a pan dulce, el sonido de las risas y las guitarras. Redescubría su país con otros ojos, los de alguien que había estado encerrada en su propio mundo por demasiado tiempo. Una tarde, mientras regresaban a la hacienda, el cielo se llenó de nubes oscuras. La lluvia lo sorprendió a mitad del camino, y el conserje, empapado, empujó su silla bajo un tejado improvisado. Los dos rieron como niños. Fue la primera vez que ella rió de verdad desde su accidente. En esa risa, en ese instante, supo que la vida todavía tenía algo que ofrecerle. El cielo de San Miguel de Allende amaneció cubierto de nubes, y el aire fresco traía el aroma de la tierra mojada. En la hacienda, la millonaria observaba por la ventana del estudio mientras las gotas de lluvia resbalaban por el cristal. Frente a ella, el lienzo en blanco esperaba, pero su mente estaba en otro lugar. En las últimas semanas había recuperado una rutina llena de color y sentido, pero algo dentro de ella seguía resistiéndose a aceptar del todo su nueva vida. El conserje llegó temprano, empapado por la lluvia, con una sonrisa tranquila y una bolsa de papel en las manos. Dijo que había traído pan dulce del mercado. El olor del azúcar y la canela llenó el estudio, envolviendo el ambiente en una calidez que contrastaba con el gris del día. Ella aceptó un trozo, sin admitirlo abiertamente, pero aquella pequeña muestra de normalidad la conmovió más de lo que quiso mostrar. Mientras él secaba el suelo con un trapo, ella tomó uno de sus pinceles y comenzó a pintar. No había plan, solo impulsos. Colores fuertes, trazos torpes, manchas que parecían emociones más que formas. El conserje la observaba sin decir nada. Cuando terminó, se alejó del lienzo y exhaló con cansancio. Dijo que odiaba el resultado. Él se acercó, vio la mezcla de tonos y dijo que le recordaba un amanecer entre nubes. Ella lo miró sorprendida, como si esa simple observación hubiera revelado algo que ni ella misma había notado. Durante varios días, el estudio se llenó de actividad. Ella pintaba con más frecuencia, a veces en silencio, a veces hablando sobre cosas que nunca mencionaba, su infancia, las primeras veces que viajó, los amores que no funcionaron, los sueños que dejó atrás. El conserje escuchaba sin interrumpirla, consciente de que cada palabra era una grieta abierta en la coraza que ella había construido durante años. Un mediodía, mientras él reparaba una lámpara del pasillo, un visitante inesperado llegó a la hacienda. Era un hombre de traje, uno de los antiguos socios de la millonaria. Traía documentos en la mano y un tono condescendiente. Habló de negocios, de oportunidades, de volver a la vida pública. Ella lo escuchó desde su silla, con el rostro impasible. Cuando él mencionó que su condición podría ser usada para despertar simpatía en la prensa, ella lo interrumpió con una frialdad cortante. Le dijo que no necesitaba caridad ni publicidad. El hombre insistió, insinuando que su retiro había sido un error. El conserje, que observaba desde lejos, se acercó con respeto, pero con firmeza. Le pidió al visitante que bajara la voz. El tono tranquilo del conserje contrastó con la arrogancia del empresario. El visitante, irritado, le recordó que no tenía derecho a intervenir. La tensión creció. Finalmente, la millonaria puso fin a la conversación, ordenando que el hombre se retirara. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue pesado. Ella respiró hondo, con el orgullo herido. El conserje se acercó y le ofreció un vaso de agua. Ella lo aceptó sin mirarlo. Más tarde, cuando el jardín volvió a llenarse del sonido de la lluvia, ella le confesó que aquel hombre había sido parte de su antiguo mundo, uno que ya no quería recuperar. Dijo que antes su vida era una sucesión de apariencias, de fiestas, de promesas vacías. Que había tenido todo menos paz. El conserje la escuchó y le respondió que a veces es necesario perderlo todo para empezar de verdad. Esa noche, la millonaria volvió al estudio y encendió una vela. El cuarto estaba silencioso, solo el crujir de la lluvia contra el techo acompañaba sus pensamientos. Tomó una hoja y comenzó a escribir. No eran cartas ni diarios, solo pensamientos sueltos. Palabras que salían sin filtro, como si quisiera vaciar el alma. Pasaron semanas, y la relación entre ellos se volvió más natural. Ya no había silencios incómodos ni barreras. Comían juntos a veces en el jardín, compartían historias sobre la vida en el pueblo, sobre las ferias y los mercados. Él enseñó a preparar café de olla con canela y piloncillo, y ella, riendo, dijo que nunca un café había tenido tanto sabor. Sin embargo, la calma no duró. Una mañana, la asistente,
aquella que aún trabajaba en la hacienda y no aceptaba la cercanía entre ambos, decidió actuar. Revisó los registros del personal y descubrió que el conserje tenía una hija enferma. Usó esa información para insinuar que su bondad era solo una estrategia para conseguir apoyo económico. Le dijo a la millonaria que debía abrir los ojos, que la compasión podía ser peligrosa. Esa revelación la perturbó. No porque creyera totalmente en la asistente, sino porque la idea la hizo dudar de sí misma. Quiso pensar que él era sincero, pero su orgullo le impedía entregarse a la confianza ciega. Esa noche, apenas pudo dormir. Al día siguiente, cuando el conserje llegó, ella lo recibió con una frialdad distante. Durante el desayuno, le preguntó directamente por su hija. Él se quedó quieto por un instante, sorprendido, y luego asintió. Dijo que sí, que tenía una hija pequeña y que estaba enferma desde hacía tiempo. Explicó que por eso necesitaba el trabajo, pero que jamás había pedido nada más. Su voz era serena, sin rastro de vergüenza ni manipulación. Ella sintió una mezcla de alivio y culpa. Había dudado de quien menos lo merecía. Se disculpó de manera torpe, y él, con su calma habitual, le respondió que no hacía falta, que todos cargan con heridas invisibles. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no era solo respeto o gratitud. Era empatía, una comprensión silenciosa que los unía más de lo que ambos querían admitir. En los meses siguientes, la millonaria comenzó a financiar discretamente el tratamiento médico de la hija del conserje, sin decirle nada. No lo hizo por caridad, sino porque sentía que debía equilibrar la balanza. Cuando el hombre lo descubrió, tiempo después, no se enojó. Le dijo que nunca había recibido un regalo tan grande, no por él. Dinero, sino por la intención detrás de él. A medida que pasaban las estaciones, la hacienda fue transformándose. Donde antes había silencio, ahora había música suave. Las paredes antes grises estaban adornadas con sus nuevas pinturas, llenas de color, de formas imperfectas pero vivas. Cada cuadro representaba un paso en su proceso de recuperación. Una tarde, el conserje trajo al jardín un radio viejo y lo encendió. De él salió una canción de bolero, lenta y nostálgica. Ella lo miró divertida. Él la invitó a mover las manos al ritmo de la música. Ella negó con la cabeza, pero él insistió. Terminaron riendo, moviéndose apenas, pero con la sensación de estar bailando por dentro. Ese instante, tan simple, se volvió uno de los más significativos de su vida. Comprendió que la felicidad no siempre se encuentra en lo que se recupera, sino en lo que se aprende a sentir de nuevo. A finales de ese año, el estudio se llenó de cuadros terminados. Cada uno contaba una historia, la del dolor, la del renacer, la del amor silencioso que crecía entre dos personas que nunca lo habían planeado. Y aunque nadie lo decía en voz alta, ambos sabían que la vida les había dado una segunda oportunidad. La millonaria se miró al espejo una mañana y casi no se reconoció. Ya no era la mujer altiva que vivía encerrada entre muros de piedra y orgullo. Ahora su reflejo mostraba calma, determinación y, sobre todo, vida. El conserje, al verla así, comprendió que su promesa se estaba cumpliendo. Sin saberlo, la había ayudado a volver a vivir. Pero lo que no imaginaba era que, en el proceso, ella también lo había salvado a él. El sol comenzó a filtrarse por las cortinas del estudio y una brisa tibia recorrió los pasillos de la hacienda. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido de las hojas que el viento movía suavemente. Era una mañana luminosa, una de esas que invitan a respirar más despacio, como si el tiempo se hubiera vuelto amable. La millonaria se encontraba frente a uno de sus lienzos, observando los trazos de color que había pintado el día anterior. En ellos se adivinaba una nueva etapa, una que hablaba de esperanza. El conserje llegó como de costumbre, con su gorra vieja y una sonrisa sincera. En sus manos traía un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. Se las ofreció sin decir palabra, y ella, por primera vez, aceptó un regalo sin esconder su emoción. Colocó las flores en un florero de cristal y comentó que la casa olía diferente, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Durante los días siguientes, la rutina en la hacienda se llenó de pequeños rituales compartidos. Él preparaba café de olla, ella pintaba mientras él trabajaba en el jardín, y por las tardes, ambos caminaban por el sendero de piedras que bordeaba los árboles de jacaranda. Aunque ella aún usaba la silla de ruedas, su cuerpo comenzaba a responder lentamente a los ejercicios que el fisioterapeuta le había dejado. El conserje la ayudaba con paciencia, sosteniéndola con cuidado, alentándola cada vez que sus piernas temblaban. Una tarde, mientras practicaban en el patio, ella logró mantenerse de pie unos segundos sin apoyo.
Fue un momento breve, pero para ambos tuvo el peso de un milagro. El conserje, con los ojos brillantes, la felicitó con una sonrisa. Ella se rió, nerviosa, pero esa risa tenía un eco distinto, uno que sonaba a triunfo. Esa noche, después de la cena, ella salió al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el aire tenía el aroma dulce del jazmín. El conserje apareció con 2 tazas de té caliente. Se sentaron en silencio, mirando hacia la oscuridad iluminada por luciérnagas. Fue entonces cuando ella, sin mirarlo, dijo que por primera vez en mucho tiempo tenía miedo. Él le preguntó por qué. Ella respondió que temía volver a perder lo que estaba recuperando, la ilusión. Él le contestó que la ilusión no se pierde, solo se esconde. Que a veces basta con una chispa para encenderla otra vez. Ella lo miró, y por un instante, el silencio se volvió cómplice. Con el paso de los días, la confianza entre ambos creció hasta convertirse en una conexión silenciosa, hecha de miradas, gestos y conversaciones que empezaban sin intención y terminaban llenas de sentido. Él le habló más sobre su hija, quien estaba mejorando con el tratamiento. Ella se alegró sinceramente y le pidió que algún día la trajera a la hacienda para conocerla. El conserje dudó, no porque no quisiera, sino porque temía romper ese delicado equilibrio que habían construido. Sin embargo, unas semanas después, un domingo, llegó con una niña de cabello rizado y mirada curiosa. Se llamaba Sofía. Tenía una sonrisa luminosa, como un pedazo de sol. La millonaria la recibió con ternura. Pasaron la tarde pintando juntas en el estudio. La niña, con su inocencia, llenó la casa de risas y energía. Ver a Sofía correr entre los cuadros y jugar con los pinceles despertó algo en la millonaria. Recordó lo que significaba cuidar, compartir, dar sin esperar nada. Cuando la niña se despidió, dejó sobre el escritorio un pequeño dibujo, 2 personas bajo un árbol, una en silla de ruedas y la otra empujándola. Abajo había escrito amigos. La millonaria lo guardó como un tesoro. A partir de ese día, los lazos entre los 3 se hicieron más fuertes. La casa, antes silenciosa, se llenó de vida. El conserje, que antes pasaba desapercibido, se convirtió en parte esencial del lugar. La millonaria, que había pasado años aislada entre muros y recuerdos, comenzó a abrir su mundo poco a poco. Un atardecer, mientras caminaban por el jardín, él le preguntó si alguna vez pensaba volver a la ciudad. Ella sonrió con tristeza. Dijo que ese mundo ya no era suyo. Que había vivido rodeada de gente, pero más sola que nunca. Que allí había perdido lo que más importaba, la capacidad de sentir. El conserje guardó silencio, comprendiendo que cada palabra que ella decía era una herida cerrándose. Días después, la millonaria recibió una invitación a una exposición de arte en la Ciudad de México. Una galería importante quería incluir algunas de sus obras nuevas, las que había pintado desde su accidente. Dudó en aceptarlo. No sabía si estaba lista para mostrarse de nuevo ante los demás. El conserje la animó. Le dijo que su arte hablaba de vida, y que compartirlo era otra forma de sanar. Con su apoyo, aceptó. Pasaron semanas preparando los cuadros. Él la acompañó a cada detalle, desde empacar las telas hasta limpiar los marcos. La noche antes del viaje, ella apenas pudo dormir. No por miedo, sino por emoción. Sentía que algo grande estaba por comenzar. Cuando llegaron a la galería, la ciudad los recibió con su ruido, su tráfico y su energía vibrante. Hacía años que ella no estaba allí. Al entrar al salón de exposiciones, vio sus cuadros colgados en las paredes, iluminados por focos suaves. La gente los observaba, comentaba, admiraba los colores y las texturas. Algunos reconocieron su nombre y se acercaron con respeto. Ella se sintió abrumada, pero también libre. El conserje, a cierta distancia, la observaba. No necesitaba decir nada. Sabía que ella había ganado una batalla invisible. Cuando uno de los críticos se le acercó para felicitarla y preguntarle qué la había inspirado, ella respondió con voz firme que su inspiración había sido la vida misma, y una persona que le enseñó que incluso después de perderlo todo, aún se puede volver a empezar. El público aplaudió, pero lo que ella buscó fue su mirada. Y cuando sus ojos se cruzaron, el conserje sonrió con humildad, como quien sabe que no necesita reconocimiento alguno. Esa noche, de regreso a la hacienda, el silencio entre ellos fue sereno. Ella miraba por la ventana del coche, y las luces de la ciudad quedaban atrás como recuerdos lejanos. Dijo que nunca pensó que un día volvería a sentirse viva de esa manera. Él le respondió que a veces la vida nos empuja a la oscuridad solo para enseñarnos a ver mejor la luz. Cuando llegaron, la luna iluminaba el jardín.
Antes de entrar, ella le pidió que se detuviera un momento. Le dio las gracias, no con palabras ensayadas, sino con una sinceridad que brotó del alma. Le dijo que sin él no habría tenido fuerzas para volver a creer en sí misma. Él le respondió que solo le mostró lo que ya tenía dentro, que ella fue quien decidió levantarse. Esa noche, la millonaria no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio, observando los cuadros, las flores, las huellas que el conserje y su hija habían dejado en cada rincón. Por primera vez en años, sintió que la hacienda era un hogar. Al amanecer, salió al patio con una manta sobre los hombros. El sol comenzaba a salir y el cielo se pintaba de tonos rosados. En ese instante, apoyó las manos sobre los brazos de la silla y, con esfuerzo, logró ponerse de pie. No era perfecto ni fácil, pero lo logró. Miró al horizonte con lágrimas en los ojos. No gritó, no llamó a nadie. Solo sonrió. Sabía que, aunque el camino aún sería largo, había recuperado lo más importante, el deseo de caminar, aunque fuera despacio, hacia la vida. En la distancia, el conserje la observaba desde el jardín, sin interrumpirla. Sabía que ese era su momento, que la promesa que un día hizo, aquella de voy a ayudarte a vivir de nuevo, finalmente se había cumplido. Y mientras el sol bañaba la hacienda con su primera luz, los dos entendieron que no se trataba de milagros ni de destino. Se trataba de amor, del tipo que no necesita palabras, del que transforma sin pedir nada a cambio. Las semanas posteriores a la exposición fueron un remolino de emociones y cambios que transformaron por completo la rutina en la hacienda. La millonaria, que durante años había vivido entre muros silenciosos, comenzó a recibir llamadas, invitaciones y propuestas de colaboración artística. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la euforia del reconocimiento, mantenía los pies firmes en el suelo. Sabía que su verdadera victoria no era el aplauso del público, sino la paz que sentía cada mañana al despertar. El conserje continuaba trabajando con la misma dedicación de siempre. A veces parecía no darse cuenta de que su vida también había cambiado. Sus compañeros del pueblo le preguntaban cómo había logrado un empleo tan importante, pero él respondía que no se trataba de un trabajo, sino de una oportunidad de servir y aprender. Cada día encontraba algo nuevo en la hacienda, algo que lo hacía sentirse útil. Una mañana, la millonaria lo llamó a su estudio. Había una tela enorme colocada en el centro de la habitación, y frente a ella, un caballete con pinceles recién lavados. Le pidió que se sentara. Él obedeció, sin entender qué estaba por suceder. Ella comenzó a pintar, en silencio, con trazos lentos y precisos. No dijo palabra durante horas, y él tampoco interrumpió. Cuando por fin se apartó del lienzo, lo miró y dijo que era su retrato. En la pintura, aparecía él de pie bajo un árbol de jacaranda, con la luz del amanecer iluminando su rostro. El conserje se quedó sin palabras. Ella explicó que esa imagen representaba el momento en que la esperanza regresó a su vida. Aquel gesto cambió algo entre ellos. Ya no eran simplemente la señora de la casa y su empleado. Había una complicidad nueva, un lazo invisible que los unía en silencio. Pasaban tardes enteras conversando en la terraza sobre los sueños que no se atreven a decirse en voz alta. Él le contó que, de niño, había querido ser músico, pero la vida lo había llevado por otros caminos. Ella le confesó que había dedicado tanto tiempo a construir un imperio que se olvidó de vivir. Un día, la millonaria decidió hacer algo inesperado. Ordenó que prepararan una pequeña fiesta en el jardín para todos los trabajadores de la hacienda. No quería celebraciones ostentosas, solo una comida sencilla con música y risas. Cuando llegó la fecha, el lugar se llenó de luces colgadas entre los árboles y mesas decoradas con flores frescas. Los empleados estaban emocionados. Nunca antes ella había organizado algo así. Durante la velada, la millonaria levantó una copa y brindó por la vida, por las segundas oportunidades y por la gente buena que hace que el mundo sea más amable. Todos aplaudieron, y por primera vez en muchos años, se vio rodeada de sonrisas genuinas. El conserje observaba desde un rincón, orgulloso y conmovido. La música comenzó a sonar, y varios invitados invitaron a la millonaria a bailar. Ella se rió, asegurando que sus piernas todavía no estaban listas. Pero el conserje se acercó, extendió su mano y le dijo que no hacía falta caminar para sentir el ritmo. Ella dudó un segundo, pero finalmente aceptó. Él la llevó al centro del jardín, empujó suavemente su silla y comenzó a moverse al compás de la música. Giraban entre las luces, riendo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los demás dejaron de bailar para mirar esa escena. La mujer que había estado encerrada en su propio dolor, ahora giraba con una sonrisa que iluminaba la noche.
Los días que siguieron a aquella fiesta estuvieron llenos de una energía distinta. La millonaria comenzó a escribir sus pensamientos en un cuaderno, algo que no hacía desde joven. Descubrió que las palabras podían sanar tanto como los colores. El conserje, por su parte, encontró en la música un refugio. Con una guitarra vieja que había estado guardada en el desván, comenzó a tocar cada tarde, mientras ella pintaba. Las melodías se mezclaban con el sonido del viento y el murmullo de las fuentes del jardín, creando una armonía perfecta. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, tenía guardadas nuevas pruebas para ambos. Una mañana, la millonaria recibió una carta de una empresa extranjera interesada en comprar la hacienda. La oferta era irresistible, una suma enorme por la propiedad y sus terrenos. Sus asesores insistieron en que debía aceptar, que era la oportunidad ideal para retirarse definitivamente. Pero ella no podía decidir tan fácilmente. Aquella casa no era solo un edificio, era el lugar donde había renacido. Consultó al conserje. Él no se atrevió a darle un consejo directo. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Pero le dijo que el valor de un lugar no se mide en dinero, sino en lo que representa para el alma. Esa noche, la millonaria recorrió la hacienda en silencio, recordando cada rincón, el taller donde pintaba, el jardín donde había vuelto a reír, la terraza donde había aprendido a confiar otra vez. Al amanecer, tomó su decisión. Rechazó la oferta. Esa elección fue más importante de lo que imaginaba. Los inversionistas reaccionaron con enojo, y algunos socios antiguos comenzaron a cuestionar su estabilidad emocional. Pero ella se mantuvo firme. No necesitaba justificar su decisión ante nadie. Por primera vez, actuaba movida por el corazón y no por los números. Semanas después, la vida en la hacienda volvió a la calma. Sofía, la hija del conserje, empezó a visitarlos más seguido. La niña adoraba pintar con la millonaria y aprender palabras nuevas. La presencia de la pequeña llenaba la casa de color y risas. Una tarde, mientras jugaban, la niña le preguntó a la millonaria por qué siempre miraba el horizonte. Ella respondió que allí estaba el futuro, y que cada día debía acercarse un poco más, aunque fuera despacio. El conserje escuchó esa conversación desde la puerta y sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque sabía que ella había vuelto a encontrar su luz, y tristeza porque empezaba a presentir que su papel en su vida tal vez estaba por cumplirse. Había llegado para ayudarla a vivir de nuevo, y lo había conseguido. Una mañana, la millonaria notó que él parecía distraído. Al preguntarle, confesó que había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, un empleo estable que podría asegurar el futuro de su hija. Ella lo miró en silencio, tratando de ocultar la emoción que la atravesaba. No podía pedirle que se quedara, aunque su corazón lo deseaba. Pasaron los días y la tensión se hizo palpable. Ella lo evitaba para no demostrar su tristeza, y él, sin saber cómo despedirse, se refugiaba en su trabajo. Finalmente, la víspera de su partida, él se acercó al estudio. La encontró pintando un amanecer. Le dijo que había venido a agradecerle por todo, por su confianza, por su bondad, por enseñarle que incluso las almas cansadas pueden florecer. Ella no respondió. Solo le entregó un sobre cerrado. Dentro había una carta escrita a mano. En ella, la millonaria le decía que la vida le había enseñado muchas cosas, pero que ninguna tan valiosa como la de descubrir que no se necesita caminar para avanzar, ni tener alas para volar. Le agradecía por ser la razón de su renacimiento. Al final, había una frase: vayas donde vayas, siempre tendrás un lugar en mi historia. Él se marchó al amanecer, llevando consigo la carta. La hacienda quedó en silencio, pero no en soledad. La millonaria siguió con su rutina, pintando, escribiendo y, sobre todo, viviendo. Sabía que la ausencia no era un final, sino una nueva forma de presencia. Meses después, mientras preparaba una nueva exposición, recibió un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontró una foto, ella y Sofía en el jardín, riendo bajo las jacarandas. Y junto a la foto, una nota breve. Gracias por enseñarnos que la vida no se mide en pasos, sino en momentos que nos hacen volar. Ella sonrió. Se levantó despacio, con la ayuda de su bastón, y colocó la foto en su escritorio. En el jardín, el viento soplaba suave, moviendo las flores. Caminó hasta la terraza y miró el cielo. No necesitaba más pruebas. Había cumplido su promesa, había aprendido a vivir de nuevo.
Y mientras el atardecer tiñó el horizonte de tonos dorados, comprendió que los verdaderos milagros no ocurren de golpe, sino cada día, en los pequeños actos de amor, en las segundas oportunidades, y en las almas que se cruzan para recordarnos que siempre se puede volver a empezar. El amanecer en San Miguel de Allende trajo consigo una luz cálida que se filtraba a través de las ventanas del estudio. Los colores del jardín reflejaban un arcoíris tenue sobre las paredes, y el aroma de la tierra mojada mezclado con flores de bugambilia llenaba cada rincón de la hacienda. La millonaria se sentó frente a un lienzo grande, sus manos temblorosas al sostener los pinceles. No era solo pintura lo que creaba, sino una forma de plasmar su renacimiento. Cada trazo era un paso hacia la vida que había recuperado, una vida que ahora no quería dejar escapar. El conserje llegó con la misma puntualidad de siempre, trayendo consigo una canasta con pan recién horneado y frutas frescas. Se detuvo a mirar cómo ella trabajaba, admirando la concentración y la determinación en su rostro. Por primera vez, no veía en ella a la millonaria encerrada en su dolor, sino a una mujer que había aprendido a transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer. La miró en silencio, dejando que la atmósfera del estudio hablara por sí sola. Durante la mañana, la millonaria pintó sin descanso. Cada trazo sobre el lienzo contaba una historia, los días de soledad, los momentos de miedo, los instantes de alegría compartida con el conserje y su hija. La paleta de colores estaba llena de tonos vivos y cálidos, reflejando la esperanza y la fuerza que ahora sentía. Cuando el conserje le preguntó si necesitaba ayuda, ella negó con la cabeza y continuó. Quería hacerlo sola, demostrar que era capaz de sostenerse de nuevo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Al mediodía, el aroma del café de olla llenó el estudio. El conserje había preparado la bebida como cada día, con piloncillo y canela. La millonaria lo aceptó con una sonrisa tímida, y mientras bebía, recordó los primeros días tras su accidente. Había pasado semanas sin sentir verdadero placer en nada. Ahora, cada sorbo, cada pincelada, cada risa, era un triunfo sobre su antiguo mundo de soledad y miedo. Un par de semanas después, la millonaria decidió organizar un viaje corto a las afueras del pueblo. Quería mostrarle al conserje y a su hija algunos lugares que siempre había amado, aunque nunca había tenido tiempo de disfrutarlos plenamente. Preparó una mochila con provisiones y llevó consigo un cuaderno de bocetos y pinturas. La caminata por senderos empedrados y calles estrechas la llenó de emoción. El aire fresco y la vista de colinas verdes hicieron que cada paso fuera un recordatorio de lo lejos que había llegado. Durante la caminata, encontraron un pequeño mirador que daba a un valle cubierto de nubes bajas. La millonaria se detuvo y observó el paisaje, sintiendo que el tiempo se detenía. El conserje la miró, con una mezcla de orgullo y ternura. Sofía corrió a su alrededor, riendo, mientras recogía flores silvestres y las colocaba sobre las rocas. La millonaria tomó su cuaderno y comenzó a dibujar la escena. Por primera vez, sentía que su arte no solo era un refugio, sino una manera de capturar la esencia de la vida misma. Esa tarde, mientras regresaban a la hacienda, la millonaria recibió una carta inesperada. Era de un antiguo amigo que había seguido su carrera artística desde lejos. Le ofrecía la oportunidad de participar en un proyecto internacional de pintura, una experiencia única que podría abrirle nuevas puertas. Ella dudó. Sabía que aceptar significaba salir de su zona de confort, enfrentarse a nuevos desafíos, y tal vez, dejar temporalmente el hogar que había reconstruido. El conserje notó su indecisión. Le recordó que la vida no se trataba de permanecer segura, sino de tomar riesgos calculados, de atrevernos a explorar lo desconocido. Aquellas palabras la impactaron profundamente. Comprendió que, aunque había recuperado la fuerza para vivir, aún necesitaba aprender a volar más allá de los límites que ella misma había impuesto. Decidió aceptar la invitación. Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. Pintaba a diario, probando técnicas nuevas, experimentando con colores y texturas. Sofía la acompañaba a veces, y juntas creaban pequeñas obras llenas de imaginación. La niña la inspiraba, recordándole la pureza de los comienzos y la importancia de mantener la curiosidad viva. El conserje se encargaba de la logística y el cuidado del jardín, asegurándose de que todo estuviera en orden antes del viaje. Una noche, mientras revisaba sus pinturas bajo la luz de una lámpara antigua, la millonaria sintió un miedo profundo. La idea de salir de su hogar, de enfrentarse a un mundo desconocido, la aterraba. Se apoyó en el marco de la ventana y respiró hondo, intentando calmar el corazón. En ese instante, recordó todas las dificultades que había superado, su accidente, la soledad, los miedos que la habían paralizado durante años. Comprendió que estaba lista.
que había aprendido a confiar en sí misma y en quienes la rodeaban. El día de la partida llegó. La hacienda estaba bañada por la luz de un amanecer que prometía nuevas experiencias. Sofía abrazó a la millonaria con fuerza, y el conserje, sin decir palabra, le entregó un pequeño cuaderno de notas para que anotara sus ideas durante el viaje. La millonaria se sintió abrumada por la emoción, consciente de que estaba dando un paso importante en su vida. Subió al coche y, mientras se alejaban de la hacienda, miró hacia atrás. Cada árbol, cada flor, cada rincón tenía un pedazo de su historia, y ahora llevaba consigo la certeza de que estaba lista para vivir más allá de sus límites. El viaje a la ciudad fue largo, pero lleno de conversaciones, risas y recuerdos compartidos. Al llegar, la millonaria se enfrentó a un mundo que era a la vez intimidante y fascinante. Las calles estaban llenas de gente, colores y aromas que la hacían sentirse viva de una manera que no experimentaba desde su juventud. Se instaló en un pequeño apartamento cercano a la galería, llevando consigo solo lo esencial: pinturas, pinceles, su cuaderno y recuerdos de la hacienda. El primer día en la galería fue abrumador. Artistas de todo el mundo mostraban sus obras, y la millonaria se sintió pequeña frente a tanta creatividad. Sin embargo, recordó las palabras del conserje: los riesgos no se enfrentan con miedo, sino con confianza en uno mismo. Respiró hondo y colocó sus cuadros en el espacio asignado. Cada pintura reflejaba su viaje personal, la recuperación, la esperanza, la conexión con otros y, sobre todo, la libertad de vivir plenamente. Durante los días siguientes, la millonaria recibió elogios y comentarios positivos. Cada persona que se detenía frente a sus cuadros no solo admiraba los colores y las formas, sino que sentía la emoción y la historia detrás de cada trazo. Comprendió que su arte ahora tenía un propósito mayor: inspirar a otros a encontrar la fuerza dentro de sí mismos. Un día, mientras preparaba un lienzo nuevo, recibió una llamada del conserje. Sofía había terminado su primer dibujo grande, y quería mostrárselo. La millonaria sonrió y prometió que lo vería a su regreso. Esa simple conversación la llenó de fuerza. Comprendió que, aunque estaba lejos, la vida en la hacienda continuaba y que la conexión que había construido con ellos era más fuerte que cualquier distancia. La exposición terminó con éxito, y la millonaria sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Había salido de su zona de confort, enfrentado miedos, y logrado compartir su arte con el mundo. Pero más allá de la gloria, lo que más valoraba era haber aprendido que la vida no se mide en logros materiales, sino en los momentos de conexión, amor y libertad que cada día nos permite experimentar. Al regresar a la hacienda, el aire olía a tierra húmeda y flores frescas. Sofía corrió a recibirla, y el conserje la abrazó con firmeza. Todo estaba como lo había dejado, pero ella ya no era la misma. Había aprendido a vivir, a volar, y a enfrentar los desafíos con una confianza que emanaba desde su interior. Esa noche, mientras se sentaba en la terraza bajo las estrellas, pensó en todo lo que había ocurrido. Cada miedo superado, cada momento de duda, cada risa compartida con el conserje y su hija, cada pincelada en el lienzo. Todo había sido parte de un proceso que le enseñó que la verdadera libertad no se encuentra en el dinero, la fama o el poder, sino en el coraje de enfrentarse a uno mismo y abrir el corazón a nuevas posibilidades. El viento soplaba suavemente, moviendo las flores y hojas del jardín. La millonaria respiró profundo y comprendió que el camino aún no había terminado, pero que cada paso que daba la acercaba más a la vida que siempre había deseado. Por primera vez, no tenía miedo. Por primera vez, sentía que el mundo entero estaba lleno de oportunidades, y que cada día podía ser una nueva aventura. El amanecer en la hacienda trajo consigo un aire distinto. El sol iluminaba suavemente las jacarandas, cuyas flores moradas caían como lluvia sobre el jardín. La millonaria se despertó temprano, con la sensación de que aquel día sería diferente. No sabía aún cómo, pero algo en el ambiente le decía que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Se levantó lentamente, con la ayuda de su bastón, y caminó hacia la terraza. El conserje ya estaba allí, observando el jardín y tomando notas en un cuaderno pequeño. Sofía, su hija, estaba jugando con mariposas cerca de las flores, riendo con alegría mientras corría de un lado a otro. La millonaria los miró con ternura. Esa imagen, tan simple y cotidiana, la llenó de una emoción profunda, la certeza de que todo el esfuerzo que había hecho para recuperar su vida valía cada instante. Después del desayuno, decidió dedicarse a un nuevo lienzo que había estado preparando en secreto. Quería capturar no solo el paisaje de la hacienda, sino también la esencia de todo lo que había aprendido en los últimos meses: paciencia, resiliencia, amor y esperanza. Colores cálidos y fríos se mezclaban en su paleta,
reflejando la complejidad de la vida. Mientras pintaba, el conserje la observaba en silencio, consciente de que cada trazo era un reflejo de su transformación interior. Esa mañana, un visitante inesperado llegó a la hacienda. Era una mujer joven, con una sonrisa confiada y una carpeta de documentos bajo el brazo. Se presentó como coordinadora de un programa cultural que promovía el arte local en diferentes partes de México. Había escuchado sobre la exposición de la millonaria y quería invitarla a participar en un proyecto que recorría varias ciudades, ofreciendo talleres y exhibiciones itinerantes. La millonaria quedó sorprendida. Nunca había imaginado que su arte pudiera tener un alcance tan amplio. El conserje la miró, tratando de adivinar qué decisión tomaría. Ella estaba emocionada, pero también consciente de que aceptar significaba comprometerse con un horario y responsabilidades que podrían dificultar la vida tranquila que había reconstruido en la hacienda. Durante horas discutieron, evaluando pros y contras. Finalmente, decidió aceptar. No podía negar que su arte tenía un propósito mayor, y que su vida debía trascender las paredes de su hogar. Los días siguientes se llenaron de preparativos. Pinturas cuidadosamente empaquetadas, pinceles organizados, ropa y suministros listos para el viaje. Sofía ayudaba con entusiasmo, eligiendo colores y decorando las cajas con dibujos que representaban la alegría de la niña. El conserje se encargaba de los detalles logísticos, asegurándose de que todo estuviera en orden. La emoción y la ansiedad se mezclaban en el ambiente, creando una tensión dulce, como la antesala de algo importante. El viaje comenzó al amanecer. La millonaria, el conserje y Sofía subieron al automóvil y recorrieron carreteras rodeadas de montañas y campos verdes. Durante el trayecto, compartieron historias y recuerdos, riendo y hablando de lo que esperaban del nuevo proyecto. Cada kilómetro recorrido se sentía como un paso hacia una nueva etapa de su vida. Al llegar a la primera ciudad donde se realizaría la exhibición, fueron recibidos con entusiasmo. La galería era amplia y luminosa, con paredes blancas que realzaban los colores de cada obra. La millonaria se dedicó a organizar sus cuadros, mientras el conserje y Sofía la asistían. Por primera vez, se dio cuenta de que su esfuerzo no solo la beneficiaba a ella, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban. Durante la inauguración, un grupo de jóvenes artistas locales la observaba con admiración. Uno de ellos se acercó para hacerle preguntas sobre su técnica y sobre cómo había superado los desafíos que la vida le había impuesto. Ella respondió con humildad, explicando que cada pintura era un reflejo de su propia experiencia, de los miedos superados y de la valentía necesaria para seguir adelante. El público escuchaba atento, conmovido por la sinceridad de sus palabras. Al final de la jornada, mientras regresaban al hotel, la millonaria notó que su corazón latía con una intensidad desconocida. No era solo emoción por el éxito de la exposición, sino también la sensación de que la vida estaba cambiando de manera inesperada. El conserje, que caminaba a su lado, parecía percibir lo mismo. Sin decir palabra, compartieron un instante de silencio cómplice que decía más que cualquier conversación. Durante las semanas siguientes, viajaron de ciudad en ciudad. Cada lugar ofrecía nuevos paisajes, nuevas historias y nuevas personas con quienes compartir su arte. La millonaria se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, y cada taller que impartía le enseñaba algo sobre sí misma. Aprendió a adaptarse a distintos públicos, a valorar la diversidad cultural de México y a encontrar belleza en cada rincón que visitaban. En uno de los viajes, mientras caminaban por un mercado local, la millonaria se sintió atraída por un pequeño puesto de artesanías. Entre telas, cerámicas y figuras de madera, encontró un objeto que llamó su atención, una mariposa tallada en madera, pintada con colores vivos. La compró sin dudar, pensando que representaba la transformación que había experimentado en su vida. Esa mariposa se convirtió en un símbolo que colocó en su estudio, recordándole cada día la fuerza del cambio y la belleza de lo inesperado. Pero no todo fue sencillo. Durante el trayecto a una ciudad cercana, el automóvil sufrió un desperfecto en medio de la carretera. Quedaron atrapados varias horas, bajo un sol intenso y con recursos limitados. La millonaria sintió miedo, recordando aquellos días en que la vulnerabilidad la paralizaba. Sin embargo, el conserje mantuvo la calma, resolviendo la situación con ingenio y paciencia. Mientras esperaban ayuda, compartieron historias y risas, transformando la dificultad en una oportunidad para reforzar sus lazos. Al llegar finalmente a la ciudad, agotados pero ilesos, la millonaria comprendió que los obstáculos formaban parte del camino. Cada desafío enfrentado le daba más confianza en sí misma y reforzaba su capacidad de resiliencia. Aprendió que la vida no se trata de evitar dificultades,
sino de enfrentarlas con determinación y gratitud. Durante la última jornada de la exposición itinerante, recibieron un reconocimiento especial por su contribución al arte y la cultura local. La millonaria se sintió honrada, pero también reflexiva. Se dio cuenta de que lo más valioso no era el premio, sino la experiencia de compartir su arte y su historia con otros. La mirada del conserje y la sonrisa de Sofía le confirmaron que había tomado la decisión correcta al seguir su corazón. Al regresar a la hacienda, el aire fresco del campo la recibió con un abrazo silencioso. Sofía corrió a sus brazos y el conserje la siguió, ambos llenando el espacio con una calidez que la hizo sentirse completa. La millonaria recorrió cada habitación, observando los detalles que antes le habían parecido insignificantes. Cada objeto, cada rincón, cada flor tenía ahora un significado especial. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, la millonaria se sentó en la terraza con su cuaderno y comenzó a escribir. Recordaba cada momento del viaje, cada encuentro, cada risa compartida. Comprendió que su vida había cambiado de manera irreversible, y que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en los vínculos humanos, en la posibilidad de aprender y enseñar, en la capacidad de superar los miedos y abrazar la libertad. El conserje se sentó a su lado, sin decir palabra. Su presencia era suficiente. Miraron juntos el cielo estrellado, sintiendo que cada estrella era un recordatorio de lo que habían logrado. La millonaria entendió que el camino no terminaría allí. La vida seguiría presentando desafíos, pero ahora tenía las herramientas, la confianza y el amor necesario para enfrentarlos. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, la millonaria sonrió. Cada paso que había dado, cada sacrificio, cada lágrima y cada risa la habían llevado a ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de verdad. La libertad no era solo moverse físicamente, sino vivir plenamente, con el corazón abierto y dispuesto a recibir todo lo que la vida tenía para ofrecer. El viento trajo consigo un aroma a tierra húmeda y flores frescas, recordándole que el hogar estaba allí, en la hacienda, con las personas que amaba y que habían compartido con ella cada parte de su renacimiento. La millonaria respiró hondo y cerró los ojos, sintiendo una paz profunda. Sabía que, aunque el futuro era incierto, estaba lista para enfrentarlo con valentía y alegría. El sol de la mañana iluminaba suavemente la hacienda, bañando los jardines con un dorado cálido que parecía traer promesas de nuevos comienzos. La millonaria despertó con una sensación extraña, una mezcla de anticipación y nerviosismo que no había sentido en años. Mientras se preparaba para un nuevo día, recordó las palabras del conserje en su primera caminata por el jardín, que la vida estaba llena de oportunidades, pero que la verdadera fuerza residía en enfrentarlas con el corazón abierto. Esa frase la acompañaba, resonando en cada movimiento. Después del desayuno, decidió pasear por el patio, dejando que la brisa acariciara su rostro y que los aromas del jazmín y la bugambilia llenaran sus sentidos. Sofía la seguía de cerca, corriendo entre las flores y recogiendo pétalos caídos, mientras el conserje organizaba algunas herramientas de jardinería. La rutina en la hacienda había cambiado, pero el ambiente seguía lleno de armonía, y cada gesto cotidiano se había transformado en un pequeño ritual de conexión y aprendizaje. Esa mañana, recibió una llamada inesperada de una galería de arte internacional. La invitaban a participar en una exposición exclusiva en la Ciudad de México, junto con otros artistas reconocidos. La emoción la llenó de inmediato, pero también un dejo de miedo. Implicaba dejar su hogar, su rutina reconstruida y la seguridad que la hacienda le proporcionaba. Recordó los viajes anteriores y cómo cada experiencia la había fortalecido. Después de reflexionar, decidió aceptar la invitación. Comprendió que el crecimiento personal siempre implicaba salir de la zona de confort. Durante los días siguientes, se dedicó a seleccionar cuidadosamente las obras que mostraría. Cada pintura contaba una parte de su historia, su transformación, la recuperación de su independencia, los momentos compartidos con el conserje y Sofía, y sobre todo, la esperanza que ahora irradiaba desde su interior. Mientras trabajaba, el conserje la observaba con admiración, consciente de la evolución que había experimentado desde aquellos primeros días de incertidumbre y miedo. Una tarde, mientras organizaban el transporte de las obras, la millonaria decidió visitar un pequeño pueblo cercano, conocido por sus artesanías y mercados coloridos. Quería inspirarse y conocer nuevas técnicas que pudiera incorporar a sus pinturas. Caminó entre puestos de cerámica, textiles y figuras talladas a mano, dejando que los colores y aromas estimularan su creatividad. Sofía la seguía, fascinada con cada detalle, aprendiendo sobre la cultura y las tradiciones que enriquecían su país. Mientras exploraban,
La millonaria encontró un pequeño taller donde un artesano trabajaba con vidrio soplado. Observó cómo cada pieza tomaba forma, cómo el calor transformaba la materia en arte. Inspirada, compró un par de piezas y decidió incluir elementos de vidrio en sus futuras obras, experimentando con texturas y transparencias que representaban la fragilidad y la resiliencia de la vida. El conserje, siempre pragmático, se mostró sorprendido por su entusiasmo, pero respetó la decisión y ayudó a transportar cuidadosamente los objetos de regreso a la hacienda. Los preparativos para la exposición internacional continuaron durante varias semanas. La millonaria perfeccionaba cada detalle, seleccionando marcos, ajustando colores y practicando su discurso para la inauguración. Cada sesión de trabajo era intensa, pero también gratificante, pues sentía que cada esfuerzo la acercaba a cumplir un sueño largamente acariciado. Sofía la acompañaba, dibujando en pequeños cuadernos y aprendiendo a mezclar colores bajo la guía de su mentora. La relación entre ellas se había profundizado, creando un vínculo afectivo que era una fuente constante de alegría y motivación. El día de la partida llegó. La millonaria, el conserje y Sofía subieron al automóvil cargado de cajas con obras, pinceles y materiales. El viaje hacia la Ciudad de México fue largo, pero lleno de conversaciones, risas y recuerdos compartidos. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia una nueva etapa, y la emoción se mezclaba con la incertidumbre del futuro. Al llegar a la ciudad, fueron recibidos por el coordinador de la galería, quien los guió hasta el espacio asignado para la exposición. La sala era amplia y luminosa, con paredes blancas que destacaban los colores de las obras. La millonaria sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad al ver sus cuadros desplegados ante el público. Comprendió que, aunque había logrado mucho en su hogar, el mundo exterior representaba un desafío distinto, uno que requería confianza y determinación. Durante la inauguración, la sala se llenó de visitantes. Críticos, coleccionistas y artistas locales y extranjeros admiraban las obras, comentando la originalidad, la intensidad emocional y la profundidad que transmitían. La millonaria recibió elogios, pero también preguntas sobre cómo había logrado capturar la vida y la esperanza de manera tan vívida. Respondió con sinceridad, explicando que cada pintura reflejaba su viaje personal, sus desafíos y su proceso de recuperación, y que cada color era un homenaje a quienes la habían acompañado en su renacimiento. El conserje, observando desde un rincón, se sintió orgulloso. No necesitaba reconocimiento público. Su satisfacción estaba en ver que la mujer que había ayudado a levantarse brillaba con luz propia. Sofía, a su lado, la miraba con admiración y entusiasmo, soñando con su propio futuro artístico. La interacción con el público y la exposición internacional se convirtieron en una experiencia transformadora, no solo por el éxito profesional, sino por la reafirmación de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. Durante los días siguientes, la millonaria continuó impartiendo talleres y conversando con otros artistas. Aprendió nuevas técnicas, conoció culturas distintas y se inspiró en cada encuentro. Cada actividad reforzaba su confianza y le enseñaba a equilibrar el arte con la vida cotidiana, comprendiendo que la creatividad también era una forma de resiliencia. Sin embargo, un imprevisto alteró la rutina. Una de las piezas más delicadas sufrió un daño menor durante el transporte, un incidente que pudo haber arruinado su presentación. La millonaria sintió frustración y tristeza, recordando los riesgos que siempre acompañan los sueños. Pero el conserje, con paciencia y habilidad, ayudó a restaurar la obra, y ella comprendió que los obstáculos forman parte del proceso creativo. Cada dificultad superada reforzaba su determinación y la enseñaba a mantener la calma frente a lo inesperado. La última jornada de la exposición fue especialmente emotiva. La millonaria recibió un reconocimiento especial por su contribución al arte y la cultura, un homenaje que no solo celebraba su talento, sino también su historia de superación y renacimiento. Comprendió que lo más valioso no eran los premios ni los elogios, sino la oportunidad de inspirar a otros y de demostrar que, incluso después de las dificultades, es posible vivir plenamente. Al regresar a la hacienda, la millonaria sintió una paz profunda. Cada habitación, cada objeto y cada rincón estaban impregnados de recuerdos y aprendizaje. Sofía corrió a sus brazos y el conserje la abrazó con firmeza, compartiendo con ella el silencio lleno de significado que solo quienes han vivido momentos transformadores pueden entender. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, la millonaria se sentó en la terraza con su cuaderno y comenzó a escribir. Recordaba cada instante del viaje, cada desafío superado, cada sonrisa y cada lágrima compartida. Comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que el verdadero éxito no se mide en logros materiales,
sino en la capacidad de amar, aprender y superar cada obstáculo con valentía y gratitud. El conserje se sentó a su lado, sin necesidad de palabras. Compartieron un instante de silencio cómplice, mirando el cielo estrellado y sintiendo que cada estrella representaba una promesa cumplida, un sueño alcanzado, una lección aprendida. La millonaria entendió que su viaje apenas comenzaba, que cada día ofrecía la oportunidad de crecer y descubrir nuevas formas de vivir plenamente. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, la millonaria sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre de verdad, con la certeza de que la vida estaba llena de posibilidades y que cada paso dado con el corazón abierto la acercaba más a sus sueños. La libertad no era solo física, sino emocional y espiritual, y finalmente la había encontrado. El amanecer en la hacienda se sentía diferente. La luz del sol filtrándose entre los árboles creaba sombras que parecían moverse con vida propia. La millonaria se levantó temprano, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación que no podía ignorar. Sabía que aquel día traería decisiones importantes, desafíos inesperados y oportunidades que podrían definir el rumbo de su vida. Después del desayuno, la millonaria decidió dar un paseo por los jardines. Las jacarandas estaban en plena floración, y el aroma dulce de las flores llenaba el aire. Sofía corría entre las plantas, riendo y recogiendo pétalos, mientras el conserje ajustaba los maceteros y revisaba que todo estuviera en perfecto orden. La escena era idílica, pero la millonaria sentía que algo estaba a punto de cambiar. Una intuición que le recordaba que la vida siempre reserva sorpresas, algunas dulces, otras desafiantes. El primer desafío del día llegó inesperadamente. Recibió una llamada de un coleccionista de arte extranjero interesado en comprar varias de sus obras. La oferta era generosa, pero la millonaria dudó. Vender las piezas significaba desprenderse de momentos de su vida, de recuerdos plasmados en cada trazo, de experiencias que representaban su renacimiento. Sintió un conflicto interno profundo. Aceptar sería un reconocimiento financiero, pero también un alejamiento de la esencia de su historia. El conserje, percibiendo su duda, se sentó a su lado y le recordó que cada decisión debía estar alineada con sus valores. Que la riqueza no se mide solo en dinero, sino en lo que se conserva en el corazón y en las memorias que nos definen. La millonaria respiró hondo, y tras un silencio reflexivo, decidió rechazar la oferta. No necesitaba riqueza material, necesitaba mantener intacta la integridad de su historia. Unas horas más tarde, mientras trabajaba en un nuevo lienzo inspirado en el amanecer, un mensajero llegó con una invitación inesperada. Era de un importante festival cultural en Oaxaca, invitándola a exponer y ofrecer talleres a artistas locales. La noticia la llenó de entusiasmo, pero también de temor. Viajar nuevamente significaba enfrentarse a la logística, a la distancia de su hogar y a la responsabilidad de enseñar a otros sin perder su propia creatividad. Decidió aceptar, pero con precaución. Preparó meticulosamente los materiales, seleccionando las obras que mostraría y organizando cada pincel y color. Sofía la ayudó decorando las cajas con dibujos, mientras el conserje se encargaba de la planificación del viaje. La emoción se mezclaba con la tensión, y cada momento de preparación parecía una prueba de paciencia y determinación. Durante el viaje, la millonaria y su acompañamiento encontraron nuevos paisajes que la inspiraron. Montañas cubiertas de niebla, ríos que reflejaban los rayos del sol, y mercados llenos de colores y aromas. Cada lugar ofrecía nuevas oportunidades de aprendizaje, pero también nuevos desafíos. El tráfico, los caminos sinuosos y los retrasos logísticos pusieron a prueba su paciencia, pero la millonaria comenzó a entender que cada obstáculo era parte del crecimiento, una oportunidad para fortalecer su resiliencia. Al llegar al festival, la recepción fue cálida. Los artistas locales y visitantes mostraban interés genuino en su trabajo, y la millonaria se sintió honrada. Durante los talleres, enseñó técnicas de pintura, compartió su historia de superación y fomentó la creatividad de quienes la escuchaban. Cada sesión era una mezcla de enseñanza y aprendizaje, y ella comprendió que su papel como guía no solo beneficiaba a otros, sino que también enriquecía su propia vida. Sin embargo, durante la segunda jornada, surgió un conflicto inesperado. Una de las participantes cuestionó la técnica y el estilo de la millonaria, sugiriendo que sus obras eran demasiado personales y no adecuadas para un festival de prestigio. La millonaria sintió un instante de duda y vulnerabilidad. Recordó los momentos en que había pensado que su vida había terminado, que no podría volver a expresarse ni compartir su arte. Respiró hondo y decidió enfrentar la situación con serenidad, explicando que cada obra refleja experiencias reales, emociones auténticas, y que la creatividad verdadera siempre nace del corazón. Su respuesta fue escuchada con respeto,
y la tensión se transformó en admiración. Al final del festival, recibió una propuesta inesperada. Una galería importante le ofrecía una residencia artística en Oaxaca durante 3 meses, donde podría trabajar, exhibir y colaborar con otros artistas. La oportunidad era tentadora, pero también representaba un desafío logístico y emocional. Alejarse de la hacienda, de Sofía y del conserje significaba enfrentar la distancia y la adaptación a un nuevo entorno. Tras reflexionar, decidió aceptar. Sabía que crecer implicaba salir de su zona de confort y arriesgarse a lo desconocido. Durante los primeros días en la residencia, la millonaria enfrentó dificultades inesperadas. Adaptarse a un nuevo estudio, organizar el espacio y familiarizarse con los recursos locales resultó más desafiante de lo que había anticipado. Sin embargo, su perseverancia y disciplina le permitieron superar los obstáculos. Comenzó a establecer rutinas diarias, incorporando caminatas por el centro histórico, visitas a mercados de artesanía y momentos de reflexión frente a su lienzo. Cada desafío superado reforzaba su confianza y le enseñaba a adaptarse sin perder su esencia. Durante la estancia, conoció a varios artistas locales con historias sorprendentes. Una pintora joven, que había enfrentado limitaciones económicas, compartió su talento y creatividad con la millonaria. Juntas trabajaron en proyectos colaborativos, combinando estilos y técnicas, creando obras únicas que reflejaban tanto la tradición mexicana como la innovación contemporánea. La interacción con otros artistas despertó en la millonaria nuevas ideas y perspectivas, enriqueciendo su proceso creativo y expandiendo su visión artística. Además, la relación con Sofía se fortaleció a distancia. La niña enviaba dibujos y cartas describiendo su vida en la hacienda, sus descubrimientos y nuevas aventuras. La millonaria se sentía emocionada y motivada, comprendiendo que la distancia no disminuía el vínculo afectivo, sino que lo fortalecía al permitir que ambos compartieran experiencias de manera consciente y significativa. Un día, mientras pintaba una obra inspirada en los paisajes de Oaxaca, una tormenta inesperada interrumpió la jornada. La lluvia torrencial inundó parcialmente el estudio, afectando algunas de las obras en proceso. La millonaria sintió frustración y tristeza, recordando los sacrificios realizados y el esfuerzo invertido. Pero el conserje, que la llamaba por teléfono para motivarla, le recordó que la resiliencia se mide en la capacidad de levantarse frente a la adversidad. Ella, inspirada por sus palabras, comenzó a restaurar las obras, aplicando nuevas técnicas y descubriendo formas innovadoras de integrar el agua y el clima en sus creaciones. Al final de la residencia, la millonaria presentó una exposición que combinaba su historia personal con la riqueza cultural de Oaxaca. Las obras reflejaban no solo paisajes y colores, sino emociones, desafíos superados y momentos de crecimiento. La respuesta del público fue abrumadora, y la millonaria sintió un orgullo silencioso, reconociendo que cada sacrificio, cada decisión valiente y cada obstáculo superado había valido la pena. Al regresar a la hacienda, la millonaria fue recibida por el conserje y Sofía con abrazos y risas. La experiencia había sido intensa, desafiante y transformadora, pero también le había enseñado que la vida se construye con valentía, amor y perseverancia. Cada viaje, cada desafío y cada reencuentro fortalecían su capacidad de disfrutar plenamente de la vida, apreciando cada detalle, cada instante y cada relación que la rodeaba. Esa noche, mientras se sentaba en la terraza observando las estrellas, la millonaria reflexionó sobre su camino. Cada decisión tomada, cada riesgo enfrentado y cada obstáculo superado la habían llevado a un punto de madurez emocional y artística que nunca antes había experimentado. Comprendió que la verdadera libertad y felicidad no se encuentran en la riqueza material, sino en la capacidad de enfrentar la vida con coraje, aprender de cada experiencia y mantener el corazón abierto a nuevas oportunidades. El viento acariciaba suavemente su rostro, trayendo consigo aromas familiares de flores y tierra húmeda. La millonaria sonrió, consciente de que su historia aún no había terminado, pero segura de que estaba preparada para cualquier desafío que el futuro le presentara. Cada momento vivido, cada enseñanza recibida y cada relación cultivada formaban un mosaico de vida lleno de color, amor y esperanza. El amanecer llegó con un cielo despejado y un brillo especial que parecía anunciar un cierre y un nuevo comienzo a la vez. La millonaria despertó con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Su cuerpo, aunque aún requería cuidado, se sentía fuerte, su espíritu estaba ligero, y su corazón lleno de gratitud. Se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y miró hacia el jardín desde la terraza. Las flores se mecían suavemente con el viento, y los rayos del sol iluminaban los caminos empedrados, cada rincón recordándole todo lo que había superado. Sofía apareció corriendo con una sonrisa radiante,
trayendo consigo un pequeño cuaderno lleno de dibujos inspirados en los viajes que habían hecho. La millonaria lo tomó entre sus manos, emocionada, y observó cada trazo lleno de imaginación y alegría. Comprendió que su hija había aprendido de ella la importancia de soñar y expresar lo que sentía. El conserje apareció detrás de ellas, con una sonrisa silenciosa pero orgullosa. Su presencia constante había sido un ancla, un recordatorio de que la verdadera fuerza no se encuentra en la soledad, sino en el apoyo y el amor de quienes nos acompañan. Esa mañana, la millonaria decidió dar un paseo por los senderos de la hacienda que tanto había disfrutado. Cada paso era una celebración de su resiliencia, una forma de honrar los meses de esfuerzo, aprendizaje y transformación. Mientras caminaba, recordó los desafíos que había enfrentado, los miedos, las dudas, los viajes, las exposiciones, los imprevistos, y comprendió que cada obstáculo había sido un maestro disfrazado, enseñándole a confiar en sí misma y en la vida. Al llegar al mirador, aquel lugar que tanto la había inspirado desde el inicio de su recuperación, se detuvo y respiró hondo. El paisaje se extendía ante ella, colinas verdes, ríos que reflejaban el sol y un cielo azul que parecía abrazarla. La millonaria cerró los ojos por un momento y permitió que la emoción la inundara. No era solo el logro de sus metas lo que la llenaba de felicidad, sino la certeza de que había aprendido a vivir de nuevo, con autenticidad, pasión y libertad. El conserje y Sofía se unieron a ella en el mirador. La niña extendió los brazos, como si quisiera abrazar todo el paisaje, mientras el conserje le ofrecía apoyo. La millonaria los observó y sintió una emoción profunda. Había construido un mundo lleno de amor, aprendizaje y conexión, y ese mundo ahora se expandía hacia horizontes que antes parecían inalcanzables. De regreso a la hacienda, un mensajero entregó un paquete inesperado. Era un reconocimiento internacional por su contribución al arte y la cultura, acompañado de una invitación para participar en una exposición itinerante que recorrería varias ciudades de México y América Latina. La millonaria sonrió, comprendiendo que su esfuerzo y dedicación habían trascendido los límites de su hogar y de su historia personal. No era solo un reconocimiento profesional, sino una confirmación de que su arte podía tocar vidas y generar esperanza en otros. Esa tarde, decidió preparar una sorpresa para Sofía y el conserje. Había pintado un mural en uno de los muros de la hacienda, representando todos los momentos que habían compartido: la recuperación, los viajes, los talleres, las risas, los desafíos y los aprendizajes. Cuando ellos lo vieron, quedaron conmovidos. La niña abrazó a la millonaria con fuerza, y el conserje, sin decir palabra, la miró con una mezcla de orgullo y ternura. El mural no solo representaba su historia, sino también la transformación colectiva que habían vivido juntos. Con el mural terminado, la millonaria decidió organizar una pequeña reunión para celebrar los logros de todos. Invitó a vecinos, amigos y artistas que habían formado parte de su camino. La hacienda se llenó de risas, música y conversaciones. Cada persona compartía su admiración por la fuerza y la creatividad de la millonaria, y ella, en lugar de centrarse en los elogios, disfrutaba viendo cómo cada encuentro fortalecía los lazos humanos y la comunidad que había construido. Durante la celebración, un joven artista local le presentó un proyecto colaborativo: crear un espacio en la hacienda donde niños y adultos pudieran aprender arte y expresión emocional a través de la pintura. La millonaria sintió una emoción inmediata. Comprendió que su misión iba más allá de su éxito personal. Podía inspirar a otros, enseñarles a enfrentar sus miedos y mostrarles que la vida siempre ofrece oportunidades para renacer. Aceptó la propuesta con entusiasmo, y el conserje comenzó a planificar la logística, asegurándose de que la hacienda se adaptara para recibir a los futuros estudiantes. Al día siguiente, la millonaria comenzó a preparar los materiales para las primeras clases. Pinturas, pinceles, lienzos y cuadernos se organizaron cuidadosamente. Sofía estaba emocionada, ayudando a elegir colores y a diseñar actividades que hicieran que los niños se sintieran libres para crear. La millonaria observaba con orgullo, comprendiendo que el verdadero legado no se mide en riqueza material, sino en la capacidad de transformar vidas y generar felicidad a través del arte y la enseñanza. Mientras tanto, la relación entre la millonaria y el conserje se profundizó de manera silenciosa pero significativa. Sus miradas, gestos y conversaciones mostraban un vínculo basado en confianza, respeto y cariño. La millonaria comprendió que no necesitaba palabras grandiosas para expresar gratitud. La presencia constante y el apoyo incondicional del conserje eran más valiosos que cualquier reconocimiento externo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. La millonaria impartía talleres, creaba nuevas obras y supervisaba la adaptación de la hacienda para recibir a más estudiantes.
Cada día era una mezcla de esfuerzo y satisfacción. Aunque los desafíos eran constantes, ya no sentía miedo. Había aprendido a confiar en su capacidad para enfrentar lo inesperado, a valorar los pequeños logros y a celebrar cada paso en el camino hacia la plenitud. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niños a mezclar colores y expresar emociones a través de la pintura, un anciano vecino se acercó para felicitarla. Le contó cómo su historia y su arte habían inspirado a toda la comunidad, motivando a jóvenes y adultos a superar sus miedos y a perseguir sus sueños. La millonaria sintió una emoción profunda, comprendiendo que su transformación personal había generado un impacto positivo que trascendía su propia vida. Por la tarde, mientras descansaba en la terraza, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas, reflexionó sobre todo lo que había ocurrido. Recordó los días de soledad, los miedos, los viajes, los retos, y comprendió que cada experiencia, por más difícil que fuera, la había llevado a este momento de plenitud. La vida había puesto ante ella desafíos que parecían insuperables, pero gracias al esfuerzo, la resiliencia y el amor de quienes la rodeaban, había renacido más fuerte, más segura y más feliz que nunca. La noche cayó sobre la hacienda, y un cielo estrellado se desplegó sobre el jardín. La millonaria respiró profundamente, sintiendo una paz interior que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Sofía dormía a su lado, agotada pero feliz, y el conserje permanecía cerca, vigilando silenciosamente que todo estuviera en orden. En ese instante comprendió que había logrado lo que parecía imposible: vivir plenamente, con amor, gratitud y libertad. Antes de cerrar los ojos, pensó en todo lo que aún quería lograr: seguir creando arte, enseñar a otros, viajar, descubrir nuevos horizontes y mantener el vínculo con aquellos que habían sido parte fundamental de su renacimiento. Sabía que la vida siempre tendría sorpresas y desafíos, pero también sabía que ahora estaba preparada para enfrentarlos con confianza y alegría. Cada paso que había dado, cada decisión valiente y cada sacrificio habían dado fruto. Finalmente, la millonaria se recostó, sintiendo como la brisa nocturna acariciaba su rostro y como las estrellas iluminaban suavemente la hacienda. Su corazón estaba lleno de gratitud por el pasado, por los aprendizajes y por los momentos compartidos con Sofía y el conserje. Sonrió, consciente de que el futuro estaba lleno de oportunidades, y que su vida, a pesar de todo lo vivido, había alcanzado un nivel de plenitud y felicidad que jamás habría imaginado. La millonaria cerró los ojos y dejó que la tranquilidad la envolviera. En su interior, sentía una fuerza nueva, la certeza de que la vida es un regalo, que cada obstáculo es una lección, y que la verdadera felicidad se encuentra en la capacidad de amar, crear y compartir. Por fin, había renacido. Por fin, había encontrado la vida que siempre había merecido. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta Horizontes. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.